¿Cómo están, estimados amigos y hermanos? Les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Es una alegría para mí volver a dirigirme a ustedes y en esta oportunidad voy a hablar de un tema sumamente importante. Un tema que si nosotros lo ponemos en práctica, les aseguro que vamos a recibir también la ayuda de Dios. El tema de hoy es 4 hombres de Dios que se salvaron de milagro por acordarse de un versículo. Así es, hoy vamos a hablar de entre tantos hombres de Dios, de 4 en particular. 4 hombres de Dios que se salvaron de milagro por acordarse de un versículo. Y bueno, como ustedes verán, es un tema muy importante, por lo cual les voy a pedir que me acompañen hasta el final del video para poder aprender este tremendo mensaje que Dios tiene para nuestra vida espiritual. Sin más, vamos a empezar. Muy bien, a lo largo de la historia bíblica muchos hombres de Dios fueron sometidos a prueba y tentación. Pero en ese momento de la prueba y tentación se acordaron de Dios y de un versículo. Y en mérito a ello, a acordarse de Dios y de un versículo, recibieron la ayuda divina, la ayuda soberana del Todopoderoso. Muy bien, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Voy a empezar primero con 3 de los 4 hombres judíos que estuvieron en Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. No, como ustedes sabrán, 4 hombres judíos que se hablan en el libro de Daniel, que es Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Sin embargo, 3 de ellos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron sometidos a una prueba en Babilonia. El rey de Babilonia manda hacer una estatua para que estos hombres lo adoren. Se postren ante ellos, ante el sonido del címbalo y la guitarra y la flauta. Y cualquiera que no se postrara y cualquiera que no adorara a Marduk iba a ser lanzado al fuego del horno. Y entre ellos se levantaron Sadrac, Mesac y Abednego, estos 3 hombres que no se inclinarían ni se someterían a la estatua ni la ordenanza del rey. Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo es así que ellos recibieron la ayuda de Dios? ¿Cómo es así que ellos ante semejante prueba no declinaron? ¿Qué es lo que le dio fuerza? ¿Qué es lo que lo motivó a soportar en ese momento de la prueba? Bien, vamos a leer para esto el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17-18. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 y 18, y está escrito así. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Y eso fue la respuesta que Sadrac, Mesac y Abednego dijeron al rey: no vamos a adorar, ni tampoco vamos a honrar la estatua que has levantado, porque aquí nuestro Dios puede librarnos. Mis amados hermanos, ¿de qué versículo se acordaron en ese momento? Se acordaron de lo que está escrito en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Vamos todos al libro de Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los traseros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice el versículo? Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Y qué dijeron Sadrac, Mesac y Abednego? Sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces ellos en el momento de la prueba se mantuvieron en pie, se sostuvieron en pie, gracias a que tenían en su mente, tenían en su memoria este versículo, que no tienen que adorar y no tienen que honrar ninguna idolatría. Y es en mérito a ello que ellos
al acordarse de Dios y de su mandamiento, de este versículo de la Biblia, recibieron la ayuda soberana de Dios que los salvó del fuego ardiendo 7 veces más. Lo habían calentado, pero aún así fueron salvados. Es el primer testimonio del cual estamos hablando, de que esos hombres de Dios se salvaron de milagro por acordarse de Dios y de un versículo de las Escrituras. Pasemos al segundo en nuestra lista. Vamos al segundo en nuestra lista. El profeta Elías. Nosotros sabemos la historia del profeta Elías, un hombre de Dios que con su palabra cerraba los cielos para que no haya lluvia, que se enfrentó a los 400 profetas de Baal, aquellos que habían pervertido la adoración en Israel, aquellos que habían arrastrado al pueblo santo a la idolatría. El profeta Elías se los enfrenta, pero todo trae su consecuencia. Él también fue perseguido a muerte por una mujer malvada, Jezabel. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a ver. Cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal, les dice que armen un altar para el holocausto y el Dios quien responda, ese será Dios, o Baal o Jehová. Entonces los profetas de Baal empiezan a danzar, a bailar, a cortarse y su Dios no responde. Y Elías se burla de ellos y dice, oh, sigan gritando, quizá está dormido, quizá está ocupado con el celular, o quizá está en el baño, sigan. Y se burla de ellos porque es un Dios muerto que no responde. Pero llegó el momento que le toca a Elías. Elías construye el altar de piedras según los números de los hijos de Israel, según las tribus. Y a continuación tiene que hacer la oración. Y seamos detallosos, ¿qué es lo que dice en la oración el profeta Elías? Para esto vamos a leer 1 Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 38. 1 Reyes, capítulo 18, del 36 al 38. Está escrito así. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho estas cosas. Empieza la oración y no cae el fuego. Hay un momento en que Elías tiene que decir, yo soy tu siervo y yo no he hecho nada de acuerdo a mi criterio, sino porque tú me lo has ordenado. Y Jehová no responde. Versículo 37. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Elías se humilla. No por él, sino porque para engrandecer el nombre de Dios y que esos adoradores de ídolos no se burlen de Jehová. Y hasta que Elías dice unas palabras que están escritos en la ley de Moisés, solo así responde Jehová. Vamos a ver qué dice. Dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste tras el corazón de ellos. Y que tú te volviste tras el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viendo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿De qué versículo se acordó el profeta Elías en el momento de oración? Se acordó de lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35 y 39. Vamos a ver qué dice ahí. Dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 4 versículos 35 y 39. A ti fue mostrado para que supieses que Jehová es el Dios y no hay más fuera de él. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, Él es el Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra y no hay otro. En ese momento el profeta Elías se acuerda de ese versículo, que Jehová es el Dios y que no hay otro ni arriba ni abajo. En ese momento que
Elías reconoce que Jehová es uno, solamente uno, y se acuerda de este versículo de la ley, Jehová automáticamente respondió al pedido de Elías y fuego cayó del cielo que consumió el holocausto. Y todo el pueblo reconoció que Jehová era uno, que Él es el único Dios. Y así Elías fue salvado. De lo contrario, estos profetas idolátricos hubiesen hecho escarnio del nombre de Dios y su profeta, pero Jehová no permitió eso, sino que ensalzó su nombre. Y así, nosotros también, en el momento de la prueba, si nos acordamos de un versículo de las Escrituras, nos acordamos de Jehová, por las Escrituras recibiremos ayuda y salvación. ¿Quién es el tercero en nuestra lista? Y en esta lista no podía faltar el Mesías de Israel, el Mesías de Israel, nuestro Mesías Jesús. Él, el Mesías, nuestro Mesías Jesús, fue sometido a prueba y tentación muy fuerte y en muchas veces. Pero considero que la más fuerte fue cuando estuvo frente a frente, cara a cara con Satanás, donde fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado del diablo, dice la Escritura. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, fue sometido a una prueba. Pero en ese momento, en el momento de la prueba, se acordó de un versículo. Y no solo de uno, se acordó de tres. Por hoy solamente voy a mencionar uno. Se acordó de un versículo de las Escrituras y fue librado de esa tentación. Vamos a ver qué es lo que está escrito, ¿sí? Vamos a leer para esto el libro de Mateo, capítulo 4, del 8 al 11. Con respecto a esto, ¿qué es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 4, del 8 al 11? Está escrito así. Y otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí Satanás le pide la adoración, que se postre y le va a dar todos los reinos de la tierra. Pero ¿qué hace el Mesías? Dice así. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. ¿De qué versículo es eso? Se acordó el Mesías que tomando de ese versículo respondió con autoridad a Satanás, que Satanás dijo no puedo con este y se fue. Se acordó del versículo que está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 que está escrito lo siguiente. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Solamente de ese versículo el Mesías se acordó y fue librado de milagro de esa prueba, de esa tentación. Y así, estimado hermano, estimado amigo que me escuchas, he citado una lista de 4 hombres de Dios que en el momento de la prueba y la aflicción soportaron, y fue el acordarse de Dios y un versículo de las Escrituras que en mérito a ello, en mérito de acordarse de Dios y de un solo versículo de las Escrituras, recibieron la ayuda soberana, el milagro de Dios. Estos 4 hombres demostraron su fe a través de la palabra de Dios, acordándose, memorizándose de un versículo de las Escrituras, que en el momento de la prueba, ese versículo fue el instrumento que Dios usó para salvarlos de esa prueba y tentación. Por ello, estimado amigo, estimado hermano, tú también memorízate un versículo, apréndete un versículo y que ese sea su motor. Claro está que sería bueno que nos memoricemos toda la Biblia, nos acordemos, pero es un poco complicado para ser realista. Sin embargo, un solo versículo creo que está a nuestro alcance y que ese sea el motor, que esa sea la prueba que a nosotros nos invite a reflexionar y acordarnos de Dios y a recibir también el milagro y la salvación del Dios Todopoderoso. Espero, mis amados hermanos, que este mensaje pueda llegar a cabo de nosotros, pueda fortalecer nuestra fe, pueda hacernos más fuerte y en el momento de la prueba recibir también la salvación divina. Sin más, les agradezco a todos y que todo esto es para la honra y la gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Sin más,